El Salmo 22 es otro salmo mesiánico. Decimos que es mesiánico porque se refiere a Cristo, apunta a Jesús. Es un salmo de David y nos habla al principio nos habla de un tal Ajelet Sahar, que posiblemente no se refiere a una persona, se refiere más bien a la melodía que acompaña el texto. En esta época, cuando David escribe este salmo, encontraba una oposición muy fuerte en su reino. Y siente, a pesar de sus oraciones, siente que Dios no lo escucha. Y se siente abandonado de Dios. Ese es el principal tema del salmo. Se siente abandonado y luego, sin embargo, luego de lamentarse por ese abandono que él siente de Dios, recuerda la promesa que Dios le hizo y, 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 y las intervenciones que Dios ha hecho a través de su vida y que ha hecho a favor del pueblo de Israel. Y entonces, en ese momento, pues, recuerda también que Dios siempre sacó victorioso a Israel. Y por lo tanto reconoce eso, alaba a Dios por eso y se compromete a predicar las bondades que ha recibido de Dios y que recibirá. Ten una fe activa como David y a pesar de tus miedos, confía en Dios. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que tú crees que se puede beneficiar de este contenido. Gracias por tu apoyo. Esta sensación de abandono que está sintiendo David la sentimos nosotros muy frecuentemente. A veces cuando oramos sentimos que Dios no nos escucha, que Dios nos ha abandonado. Y no nos sentimos merecedores del amor divino, no nos sentimos merecedores del cielo. Y mucho menos de la salvación que Dios promete. Y es normal porque sencillamente no somos merecedores de esa salvación. Por nuestros pecados merecemos el infierno, no el cielo. Si fuera por nosotros nadie se salva. Y la prueba de esto es que Dios tiene que mandar a su único hijo, a su hijo engendrado no creado, a la segunda persona de la Trinidad, la tiene que mandar al mundo para salvarlo, porque es el único que podría merecer el cielo. Y entonces tenemos nosotros, a través de Cristo, esa salvación. Es la justificación. Justificación significa considerar justo o hacer justo. Y aquí surge una confusión muy importante en la historia de la iglesia, porque la primera traducción que se hace del griego al latín la hace San Jerónimo y sencillamente traduce el término dikaios o dikaiosune al latín justificare. ¿Qué sucede? Que el término en griego significa considerar o nombrar o declarar a alguien santo, sin serlo. En cambio, el término justificare en latín implica hacer a alguien santo. ¿Qué sucede? Que entonces en la iglesia romana uno se hace santo porque uno de los argumentos que siempre esgrimieron en contra de la reforma los teólogos de la iglesia católica es que nada sucio puede entrar al cielo, por lo tanto nosotros tenemos que purificarnos antes de entrar al cielo. Y resulta que con el término dikaios o con el término de declarar santo a alguien que no lo es, sencillamente, o puro o limpio a alguien que no lo es, alguien que no es justo, sencillamente se estaría violando ese principio. Pero no es así porque cuando somos declarados santos sin serlo, o justos sin serlo, estamos siendo declarados justos por los méritos de Cristo, no por los propios. En cambio, cuando nosotros tenemos que hacernos justos, necesitaríamos los sacramentos, necesitaríamos las obras para poder ir al cielo, necesitaríamos entonces tener virtudes heroicas y definitivamente, además de la fe, cooperar con la gracia. Esa es la gran diferencia entre la iglesia romana y la iglesia de la Reforma. En la Reforma se sigue literalmente lo que quiere decir la palabra en griego, que es somos considerados o declarados santos o justos sin serlo, porque estamos declarados justos con base en la imputación de la justicia de Cristo, a quien se le imputan nuestros pecados. Entonces una doble imputación. Es lo que Martín Lutero llamaba, inspirado en San Agustín, llamaba que nuestra justicia es extra nos. Extra nos en latín significa fuera de nosotros. Es una justicia de afuera,
que nos aliena a nosotros, que nos hace ser declarados justos basado en la justicia de Cristo. No es una justicia propia. Jamás el ser humano, por su naturaleza caída, será capaz por sí mismo y por sus obras ser merecedor del cielo o de la justicia divina. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en la misericordia de Dios. No podemos confiar en nuestra propia capacidad de hacernos justos, porque nosotros no podríamos, con base en nuestras obras, aguantar ni siquiera un segundo en la presencia de Dios. Con base en eso debemos recordar que tenemos en el cielo constantemente un único mediador, que es Jesús. Es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que está mediando por nosotros. Es nuestro intercesor constante, que murió en la cruz por nosotros y que pagó no solamente con su sacrificio o su obediencia pasiva, sino también con su obediencia activa, cumpliendo la ley, pagó la deuda que los creyentes teníamos con la justicia divina. Y así nos libera de esa deuda y nos redime no solamente de nuestros pecados y de la ira de Dios, sino del poder del pecado sobre nosotros. El mismo Jesús cita este salmo en la cruz. Al final de este video leemos el salmo completo. Ahora vamos a analizar el salmo verso a verso. En los versos 1 y 2, David le pregunta a Dios. Es una especie de lamentación más que reproche. Y para luego inmediatamente alabarlo, porque David sabe que la fuente de sus sufrimientos no es la voluntad divina, sino sus propios pecados. Por lo que en el verso 3 ya deja de preguntar y alaba, pide. David sabe poca cosa frente a Dios. Él sabe perfectamente lo que es y se llama a sí mismo gusano. Por eso pide a Dios que lo libere de una muerte segura. Una muerte no solamente segura, sino una muerte que él se merece. Eso lo podemos ver claramente en los versos 7 y 8, cómo se queja de las burlas que le hacen a él, igual que como se burlaban de Jesús. Ahora, luego en los versos 8 y 9 viene una parte muy interesante. David reconoce que desde la concepción, no solamente Dios lo protege, desde la concepción, David tiene un Dios. David está reconociendo aquí, nos está informando la palabra de Dios, que la vida empieza en la concepción, y que además de eso, Dios cuida a esa vida desde el momento en que somos concebidos. Es más, debemos ir un poco más atrás. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, como vemos en Efesios 1, 4, 5. Ese plan existe, ese plan está ahí, y es perfecto, como vemos en Jeremías 29, 11. Es perfecto, se va a cumplir, es bueno, es para la gloria de Dios y bueno para nosotros. David, al igual que tú y yo, estando ya en el vientre de su madre, tiene una misión asignada, una misión que él debe cumplir. Y no solo que él debe cumplir, una misión que solo él puede cumplir en el momento determinado. Por lo tanto, tenemos fe en Dios. Y fe implica confianza. La parte de la fe que a mí más me gusta es esa confianza, porque nosotros cuando confiamos en alguien, estamos seguros de que esa persona no nos va a fallar. A pesar de que por ser persona va a fallar en algún momento. Pero Dios no. Dios no falla, porque es Dios. Entonces estamos seguros, tan seguros como un bebé puede estar seguro de que su madre lo va a cuidar y lo va a alimentar. Por lo tanto, desde el vientre de su madre ya David tiene un Dios, como dije, y tiene vida. Tiene un Dios y tiene vida. Y eso es una vida que pertenece al Creador. Por lo tanto, es intocable. Pertenece al Creador y es amada por Él. Luego del verso 12 al 16, describe David cómo los que le rodean, sus más íntimos, son los que conspiran contra Él. Los que comparten con Él. Así como Judas Iscariote compartía el plato, compartía su comida con Jesús, era uno de los 12 y lo traicionó. Y en el verso 16 al 18 habla de algo inclusive mucho más gráfico que nos confirma el carácter mesiánico de este salmo. Habla de cómo le han taladrado sus manos y pies. Habla de su desnudez pública.
y cómo se echan a suerte sus vestiduras. Eso es una profecía de lo que le iban a hacer a Jesús que se cumple en Juan 19:24. Y luego el resto del Salmo, básicamente, David está resaltando la fidelidad y la grandeza de Dios, el poderío, la soberanía de Dios y su confianza, la confianza de David en Dios como su Señor y Salvador. Profetiza al final del Salmo David en cuanto al pueblo de Dios, que es la iglesia, y cómo ésta se expandirá por el mundo. Y gente de todas las naciones y de todas las etnias darán gloria y alabanza a Dios. Como sabemos, esto no quiere decir que todo el mundo, esto no es universalismo, no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, simplemente que habrá gente de toda clase, de toda etnia, de toda nación, que pertenecerá a esa iglesia universal que será el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este salmo? Definitivamente como oración, pero yo sugiero que, además de usarlo como oración, también lo usemos como recordatorio de la esperanza y confianza que debemos tener en un Dios que es todopoderoso y que es todo amor y nos ama con locura. Y a pesar de las dificultades de la vida, que son muchas y son diarias, a pesar de los retos que la vida nos impone, a pesar de que a veces estamos en situaciones que nosotros no tenemos ni idea cómo podemos o cómo vamos a resolverla. Esto es una forma práctica de utilizar la palabra de Dios para su mayor gloria y para nuestro bien. Un grito de angustia y un canto de alabanza al músico principal sobre Ajelet Sahar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia,
a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Tener carácter es no dejarse llevar por el temperamento. Somos responsables solo de lo que podemos controlar. Lo demás, Dios lo dispone según su voluntad.